Muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a esta sesión 4, pero antes vamos a empezar con un poco de banqueo del tema 3. Aquí les he preparado 7 preguntitas que incluyen algunas preguntas de casos clínicos, otras un poquito más directas de lo que hemos visto la semana pasada, que recuerden que es el tema de reparación y cicatrización. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la misma dinámica. La persona que quiera responder, pues alza su manito, yo le doy la palabra y responde la pregunta, ¿ok? Y bueno, yo sé que, si no me equivoco, a Angie me falta mandarle los flashcards, pero a las demás chicas ya les mandé. Te los mando ahí mismo. Y bueno, ahora les voy a estar compartiendo las que respondan. Todos los que participen se pueden ganar los flashcards del tema 1, 2, 3 y ahora del 4 también, ¿ya? Entonces, la primera preguntita es, ¿qué es lo que favorece la formación de la fibrosis? A ver, recordemos que la fibrosis hay la formación de proteínas de matriz extracelular. Entonces, ¿qué es lo que favorece la fibrosis? Que haya menos degradación de colágeno, disminución de su síntesis. A ver, aquí vi una manito levantada. Marita, a ver, cuéntame. Sí, me parece que sería la menor degradación de colágeno. A ver, vamos a ver. Muy bien, la menor degradación de colágeno. Muy bien. Recordemos que la fibrosis es el resultado de la acumulación de fibras de colágeno, ¿ok? Porque esa es la principal proteína de la matriz extracelular. Entonces, si yo necesito más colágeno, tiene que aumentar su síntesis y por el contrario, tiene que disminuir su degradación. Es por eso, acuérdense, que en el caso de las metaloproteinasas, estas enzimas degradan colágeno. Entonces, tienen que estar disminuidas en actividad, ¿ok? Por eso es que tampoco esta puede ser. Ausencia de fibroblastos tampoco, porque para tener colágeno necesito fibroblastos. Y menos producción de factor de necrosis tumoral interleucina 2 tampoco puede ser, porque estas dos moléculas activan a los fibroblastos, ¿ok? Ya. La segunda es esta. En un experimento se realiza la embolización de esferas de cristal en las arterias coronarias de ratas y aparece una lesión miocárdica. A los 7 días de haber observado la lesión miocárdica, se va a examinar cortes del miocardio con un microscopio óptico. Y la figura que muestra la imagen, esta de acá, en base a esta imagen, ¿cuál de los siguientes mediadores es más probable que se esté expresando para dar lugar a esta imagen? A ver, recordemos que en el paso de la cicatrización-reparación hay una fase angiogenia, de tejido de granulación y de depósito de colágeno. Entonces, acordémonos primero en qué etapa es. A ver, ahí veo una manito. A ver, manita, ¿cuál crees que sea? ¿Podría ser la F, factor de crecimiento endotelial vascular? O... A ver, vamos a ver. Muy bien. Factor de crecimiento endotelial vascular. A ver, primero que nada, estamos hablando de una lesión miocárdica, pues reciente, relativamente reciente, ¿no? Entonces, estaríamos pensando en que está en un proceso de formación de tejido de granulación, todavía no de depósito de colágeno. Y esta imagen lo demuestra. ¿Se acuerdan que en la formación de tejido de granulación había formación de bocitos más depósito de proteínas? Ya miren, aquí está. Entonces, ¿qué estimula la producción de vasos sanguíneos? El factor de crecimiento endotelial vascular. Y es más, acá, miren, acá también podemos ir descartando las otras opciones. La interleucina 2 media la activación de los linfocitos. O sea, ahorita no tiene nada que ver eso. El leucotrieno B causa vasoconstricción. Tampoco tiene nada que ver con ese proceso. El tromboxano favorece la vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y finalmente, el factor de crecimiento endotelial lo que va a hacer es inducir la formación de más vasos sanguíneos, que es lo que necesitamos en la formación del tejido de granulación, ¿ok? Entonces, muy bien, esa es la respuesta.
factor de crecimiento endotelial vascular. A ver, la siguiente, la tercera pregunta. Paciente varón de 62 años con diagnóstico de diabetes desde hace 20 años. Ya, diabetes, un factor importante. En tratamiento, ¿ok? Con medicamentos que le ayudan a regular la glucosa, metformina y glibenclamida. Acude a consultorio por presentar una herida supurativa, o sea, infectada, que no cicatriza en el miembro inferior derecho a la altura del malleolo interno, es decir, la cara interna del tobillo. Al examen físico, sus pies están de aspecto cianótico, fríos, con disminución de la sensibilidad. Usted le explica al señor, en su caso, que tiene diferentes factores para una mala cicatrización. ¿Cuál de estos no sería un factor con el que de riesgo para el señor? Ay, permítame. Aquí faltó agregar una partecita. O sea, el señor tiene todos los factores de mala cicatrización, excepto... ¿Cuál es el que no tiene? A, infecciones, B, insuficiencia vascular, C, factores mecánicos, D, diabetes y el consumo de corticoides. ¿Cuál es el factor de riesgo que el señor no tiene? A ver, alguien se anima, porque si no, no hay problema, yo lo explico. Ya miren, la voy explicando ya. Primero vamos descartando. Infecciones, sí tiene, señor. Ay, ay, esa Fiorella. Ya, Fiorella. A ver, lánzate, tú puedes. Ay, no sé, creería que insuficiencia vascular periférica, quizá. Ya, ¿tienes otra opción aparte de esa? Como para evaluar. Bueno, es que también, pucha, por descarte, por lo que recuerdo, mm, mm, quizá también factores mecánicos, no lo sé. Porque bueno, es que es en el talón, ¿no? Ya, Aunque aún así podría, claro. por caminar podría lesionarse también, ¿no? Pucha, no sé. Exacto, exacto. Ya, tú te quedas con la insuficiencia vascular periférica. Y ahora yo te voy a hacer una preguntita. ¿Estos medicamentos, son o no son corticoides? ¿Tú qué crees? Ah, pucha, sinceramente no lo sé. Ya, no te preocupes, ya te voy a explicar. Mira, estos medicamentos no son corticoides, ¿ya? Y eso es como que una pequeña pista que nos da. Estos son medicamentos únicamente para regular lo que son los niveles de glucosa para los diabéticos. ¿Ya? Lo que dice Fiorella es clave también. Y muy pocas personas se han dado cuenta de este factor, que es el factor mecánico. Al estar la herida ubicada en lo que es el malleolo interno, ya de por sí es una zona que frecuentemente la movemos, ¿no? Entonces, el continuo movimiento en una herida impide también su buena cicatrización, ¿verdad? Entonces, factor mecánico sí lo tiene. Luego, infecciones, bueno, acá está claro, ¿no? Herida supurativa, sí tiene infecciones. Luego, insuficiencia vascular periférica. Ya, ustedes se acuerdan que cuando en la clase de necrosis, creo que fue la primera o la segunda, cuando hablamos de un paciente diabético, el paciente diabético puede tener necrosis gangrenosa, ¿verdad? Que es por una disminución del flujo sanguíneo más una infección. Entonces, el paciente diabético automáticamente tiene insuficiencia vascular periférica porque la glucosa daña a los vasos sanguíneos, entonces daña la circulación. Entonces, el paciente sí tiene insuficiencia vascular periférica. Y bueno, diabetes explícitamente está. Entonces, lo que nos queda es el consumo de corticoides. Recordemos que los corticoides impiden la producción de colágeno.
Entonces sí es un factor de riesgo, pero que el señor no tiene. ¿Por qué? Porque el señor toma otros medicamentos que no son corticoides, que es la metformina. Entonces, aquí sería el consumo de corticoides. Uy, creo que se ha parado mi pantalla. Espérame un ratito, porque estaba... y ahora sí. Para que se actualice lo que he hecho. Ya. Entonces aquí estaba subrayando las que hemos descartado. Entonces la respuesta sería consumo de corticoides. Acá recordemos pues cuáles son los factores locales, los factores sistémicos que influyen en un proceso de cicatrización, ¿ok? Las infecciones, la higiene deficiente, el aporte escaso de sangre, la saturación baja de oxígeno, la disminución de presión. Los diabéticos tienen un montón de condiciones. Un diabético automáticamente va a tener mala cicatrización. Por eso siempre se le dice a los diabéticos, no te hagas ninguna herida porque va a demorar en sanar el triple de lo que normalmente demora. La malnutrición, algunos medicamentos como los corticoides, la inmunodepresión, la edad avanzada y el tabaquismo, ¿ok? Ya después les voy a pasar estas diapos para que ustedes lo lean esto con más calma, que fijo les va a venir una pregunta en su parcial, siempre viene. Ya, esta es la siguiente. Una mujer de 23 años en tratamiento con corticoides por una enfermedad autoinmunitaria tiene un absceso en la parte externa del brazo derecho. Se somete a una cirugía menor para realizar una incisión y drenar el absceso, pero la herida cicatriza muy poco en el mes siguiente. ¿Cuál de los siguientes aspectos de la cicatrización de heridas es más probable que sea deficiente en este paciente? Depósito de colágeno, elaboración del factor endotelial vascular, infiltración de neutrófilos, repitalización o producción de serina proteinasa. Ahora, yo creo que si se acuerdan de lo que dije en la diapositiva anterior, sí se van a acordar que la respuesta. ¿Cuál creen que está afectado acá? A ver, Angie. Depósito de colágeno. Muy bien, depósito de colágeno. Mira, aún así, si no te dicen lo del tratamiento de corticoides, si te dicen que no puede cicatrizar bien, es porque no está habiendo suficiente depósito de colágeno, ¿ok? Pero acá te dan ese factor clave que es que la señora, la mujer de 23 años, se está tratando con corticoides. ¿Y qué dijimos? Que los corticoides inhiben la cicatrización de heridas al alterar la síntesis de colágeno, ¿ok? Entonces, en efecto, muy bien, Angie, esa es la respuesta. Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. Esta es la siguiente. Paciente mujer de 47 años acude a un consultorio de cirugía por presentar induración en cicatriz antigua de cesárea. Induración es como un crecimiento, ¿ok? Que tuvo hace un año. Usted revisa la cicatriz y observa que esta se visualiza de un color violáceo, engrosada, con aspecto festoneado, que no respeta los límites originales de la cicatriz. Usted sospecha de A, queloide, B, granuloma, C, cicatriz, D, tejido, de granulación, E, granuloma piógeno. A ver, Fío, ¿cuál crees que es? ¿Queloide? Queloide, muy bien, muy bien. Acá la palabra clave es que no respeta los límites originales de la cicatriz, ¿ok? Acuérdense, por favor, de esta diferencia, porque ahí he visto que en todos los exámenes de grupo A, B, C, hacen esa pregunta. La redactan de diferente forma, pero hacen casi la misma pregunta. Recordemos que en la formación excesiva de componentes, en el proceso de reparación, puede haber o el queloide o la cicatriz hipertrófica. ¿Cómo yo los diferencio? Que la cicatriz hipertrófica crece de manera excesiva, pero de manera elevada, de manera vertical, pero respeta los límites originales de la herida. En cambio, el queloide crece más allá de la herida original y no se contrae, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Muy bien, Fío. Ya, la penúltima. Un hombre de 40 años se sometió a una laparotomía
por un divertículo perforado del colon sigmoide. La evolución postoperatoria se complicó con una infección de la herida y se produjo una desidencia de la herida quirúrgica, es decir, una ruptura de la herida quirúrgica, ¿se acuerdan? Ya no era posible el cierre primario y la herida se granuló. A las 6 semanas la herida solo ocupa el 10% del tamaño original. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor la reducción observada del tamaño de la herida en las últimas 6 semanas? Ya, ¿cómo se llama ese proceso en el cual la herida se hace más chiquita? ¿Se acuerdan que yo les dije? Marita, a ver. Sí, ¿se ve mi cámara? O antes de responder la pregunta, Sí, ¿se ve prendida mi porfis. cámara? ¿Sí? No, o sea, ¿se ve prendida? O... Ya. Ok. Me parece que vendría a ser la contracción de miofibroblastos. Muy bien, muy bien. Contracción de miofibroblastos. Miren, la contracción de la herida es una característica que ocurre en el cierre por segunda intención. Ya, cierre por segunda intención es prácticamente cuando la herida no se pudo cerrar bien, no pudo cicatrizar bien. ¿Por qué? Por una infección, por un trauma excesivo, por una pérdida de tejido, en este caso por una desidencia de la herida quirúrgica, por una infección. Entonces, el cierre de la por segunda intención es prácticamente que buscan otras formas de que la herida cicatrice. Y el mecanismo por el cual ocurre este cierre por segunda intención es la contracción de la herida, es decir, que la cicatriz se va contrayendo y se hace más chiquita. Ya, y la última es esa sí está para pensar, a ver si se acuerdan. Una mujer de 51 años presenta pruebas positivas de anticuerpos contra hepatitis A. La concentración sérica de las transaminasas están elevadas, 275 y 310 respectivamente. Un mes después, las concentraciones de estas enzimas ya se han normalizado. ¿Qué fase del ciclo celular describe mejor a los hepatocitos un mes después de la infección? Ya aquí recordemos los tipos de tejidos lábiles, los tejidos permanentes. ¿Se acuerdan de qué tipo era el hígado? ¿Cuál creen que es? G0, G1, fase S, G2 o la fase de mitosis. A ver, les dejo pensando unos segunditos. A ver. Ya había Fiorella levantando la mano. A ver, Fiorella, dime. ¿Ya estarían en G0? Otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acertaste. Sí, recordemos que los hepatocitos son tejidos estables. Ustedes se acuerdan que los tejidos estables normalmente están en una fase de reposo del ciclo celular que es la G0, pero ante determinados estímulos o lesión tisular, pues van a de pronto despertar y entrar a la fase de mitosis, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí es G0 y no la fase de mitosis? Bueno, porque aquí está hablando en qué fase se encuentran los hepatocitos un mes después de la infección. Como estamos hablando de una infección aguda, un mes después, cuando ya las enzimas se han normalizado, cuando el hígado ya está funcionando bien, eso quiere decir que los hepatocitos ya han regresado a su estado normal, que es en el estado quiescente, G0. Ahora, ¿qué pasaría si es que te preguntan en qué fase de ciclo celular se encuentran los hepatocitos durante la etapa de hepatitis? Ahí ya sería en la fase de mitosis, porque ahí están regenerando el hígado. Pero un mes después, cuando todo ya se ha normalizado, los hepatocitos vuelven a su fase G0. ¿Ok? Entonces, esto se los voy a pasar luego. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar lo que es propiamente
la asesoría. La clase de hoy está bien chévere, ¿ya? Es todo en relación a trastornos hemodinámicos. A ver. Está cargando. A ver, está cargando un ratito. Chicos, ¿se logra ver? O sea, yo lo veo en mi computadora, pero ¿ustedes lo logran ver? ¿O se ve oscuro? Sí, se ve la carátula. Gracias. Ah, ya. Ya, excelente. Gracias, gracias, chicas. Ya. Entonces, la clase de hoy es bastante interesante y déjame decirles que es hasta ahora lo que me has preguntado en su parcial. He visto como unas 8 preguntas, ¿sí? Con que ustedes entiendan lo que son las bases fisiopatológicas de estos trastornos, van a poder responder cualquier pregunta, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de trastornos hemodinámicos, estamos hablando de anomalías en el flujo sanguíneo, que puede ser por exceso, es decir, problemas de trombosis, de coagulación, o por ausencia de, como procesos isquémicos, donde falla el flujo sanguíneo. Entonces, sea cual sea la causa de estos trastornos hemodinámicos, van a haber daño en nuestros órganos, en nuestras células e incluso a nivel sistémico. Para esto vamos a volver un poquito a lo que es la física. Yo no sé ustedes, a mí me encantó la verdad el curso porque el doctor Mauro enseña 10 de 10, pero sí, yo sé que habían algunos temitas un poco pesaditos, pero miren, acá esto lo vamos a entender al toque, ¿ok? Las fuerzas de Starling no son más que un conjunto de fuerzas que actúan a nivel de los capilares sanguíneos, ¿ok? Y que son cruciales para el mantenimiento de la circulación sanguínea, es decir, para una homeostasis normal. Ustedes saben que siempre para mantener equilibrio se tiene que mantener ese equilibrio entre dos cosas contrarias. Bueno, en este caso ocurre esto. En las fuerzas de Starling, primero está la presión hidrostática, la presión H. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la fuerza vascular que se ejerce para sacar el agua y los componentes de la sangre hacia afuera. ¿Ok? Miren, como ven acá la flechita está yendo hacia afuera. En cambio, la presión osmótica es esa presión que se ejerce para retener el agua y sus componentes sanguíneos adentro. Entonces, como ven, la hidrostática para sacar el agua, la osmótica para mantener el agua, para no dejar que se escape la sangre. Estas dos fuerzas deben mantenerse en un equilibrio. ¿Para qué? Para que no se escape la sangre intravascular. Ahora, ¿qué es importante que ustedes acá sepan? Que la presión osmótica o coloidosmótica depende de las proteínas de la sangre. ¿Y cuál es una de las proteínas que más hay en la sangre? La albúmina, ¿ok? Entonces, la albúmina aquí es clave. Cuando baja la albúmina, cuando aumenta la degradación de albúmina, cuando no se produce suficiente albúmina, la presión coloidosmótica baja. Y si baja, el líquido se libera. Asimismo, cuando la presión hidrostática aumenta, la sangre se sale del vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces es por eso que debe haber un equilibrio. Y acá están los vasos linfáticos. ¿Y qué tiene que ver acá el sistema linfático? Bueno, acuérdense, el sistema linfático se encarga de recoger todo el exceso de líquido que hay en el espacio
intersticial, es decir, en el espacio entre las células, ¿ok? Siempre hay un poquito de líquido residual, de residuos por ahí, y lo que hace el sistema linfático es recoger todo eso, viajar hacia el ventrículo derecho y dejar todo esos residuos, esos líquidos que vuelvan a ingresar a la sangre. Entonces, el sistema linfático también va a ejercer una importante actividad dentro de lo que es la presión intravascular. A ver acá, los edemas. El edema es el primer trastorno hemodinámico que vamos a ver. ¿Cuándo ocurre un edema? Cuando hay exceso de líquido en el espacio intersticial, ¿ok? Y esto hay que diferenciarlo bien de lo que es un derrame. Cuando nosotros hablamos de derrame, es que hay líquido dentro de una cavidad corporal. Por ejemplo, derrame pericárdico. Ustedes no dicen edema pericárdico, no dicen edema pleural. Lo que ustedes dicen es derrame pleural o derrame pericárdico, porque ahí el líquido se acumula en una cavidad. En cambio, en el edema, el líquido se desplaza hacia el espacio intersticial y queda ahí. Por eso tú cuando ustedes vean ahí en el hospital, si alguien ha tenido la oportunidad de ver un paciente con edemas en las piernas, ustedes ven pues toda esa zona bien hinchadita y tú pones los dedos y se queda ahí marcado tus dedos por la acumulación de líquido que hay en todo el espacio intersticial. En cambio, tú cuando hay un derrame pericárdico, bueno, tú no lo puedes ver, tú no puedes poner el dedito ahí, ¿no? Porque estamos hablando ahí de una cavidad corporal, que es diferente. Entonces, dicho esto, en el edema, este es el mecanismo fisiopatológico. Hay aumento de la presión hidrostática, o sea, de la salida del líquido intravascular, o hay disminución de la presión coloidosmótica. Y si hay disminución de la presión coloidosmótica, el agua ya no se mantiene dentro, sino que sale. Sea cual sea, el líquido intravascular sale en el edema. Ahora, ¿qué pasa acá? Que como hay mayor salida del líquido de los vasos hacia el intersticio, el sistema linfático ahí está como loquito tratando de reabsorber todo el líquido que... Pero ¿qué pasa? Que hay un punto límite en el cual el sistema linfático ya no puede seguir reabsorbiendo ese exceso, ¿no? Entonces, ahí es cuando se dice que la tasa de drenaje linfático ha sido superada. O sea, el sistema linfático no puede reabsorber todo el líquido intersticial y es por eso que queda un montón de líquido a lo que se le conoce como edema. Entonces, ¿qué es importante acá que vean en el cuadrito? Que son diferentes las causas que pueden condicionar el aumento de la presión hidrostática o la disminución de la presión coloidosmótica, ¿ok? Pero acá solo quiero que se aprendan las principales porque son las más preguntadas. Cuando hablamos de aumento de presión hidrostática, es más que todo por enfermedades que están involucradas en lo que es la alteración del retorno venoso. Por ejemplo, en su pasito creo que les puse por ahí varices de miembros inferiores, porque eso condiciona a que el líquido se acumule en los miembros inferiores y aumente la presión hidrostática, ¿verdad? ¿Qué otra enfermedad ahí por excelencia está? La insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, para que ustedes entiendan, la insuficiencia cardíaca congestiva es cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre y esto hace que la sangre se acumule en lo que son los pulmones, el hígado, otros órganos, produciendo congestión. De ahí viene su nombre, congestión, y cuando hay congestión hay aumento de presión hidrostática. Luego, en las enfermedades que condicionan disminución de la presión coloidosmótica, son todas aquellas enfermedades que van a hacer que se pierda mucha albúmina o que no se sintetice suficiente albúmina. Por ejemplo, cuando no se sintetiza suficiente albúmina, cuando hay cirrosis hepática. Cuando hay cirrosis, el hígado se encarga de producir albúmina. Y cuando hay cirrosis, el hígado se llena de tejido fibroso, ¿se acuerdan? Entonces se vuelve disfuncional y ya no puede producir suficiente albúmina. ¿Qué otro estado condiciona la disminución de la albúmina? La malnutrición. La albúmina también la conseguimos de los alimentos, como toda proteína. Entonces, si no me alimento bien, mi cuerpo no puede sintetizar suficiente albúmina. ¿Y en qué enfermedad pierdo albúmina? En el síndrome nefrótico.
Ese es un tema que ustedes van a ver en fisiopatología, bastante interesante en lo que es fisiopatología renal. En pocas palabras, es que en la membrana renal va a haber un aumento de permeabilidad. ¿Esto qué quiere decir? El endotelio se va a separar y por ahí van a empezar a salir proteínas a la sangre, proteínas que normalmente no deberían salir, como la glucosa, como la albúmina. Entonces, pueden ser diferentes las condiciones que finalmente nos lleven a disminución de la presión coloidosmótica. Luego, también pueden haber algunas condiciones que produzcan que el sistema linfático se vea afectado. Por ejemplo, a veces hay determinados tumores que infiltran los vasos linfáticos y obstruyen todo el sistema linfático, ¿ya? Y acá hay otros que pueden ir leyendo. Pero principalmente esas son las condiciones que deben tener en cuenta, las más comunes y las más preguntadas en los exámenes también. Bueno, continuando con el segundo trastorno hemodinámico, tenemos la hiperemia y la congestión. Aquí es vital, por favor, que entiendan la diferencia, ¿ok? Este es normalmente el lecho capilar. Miren, aquí por la izquierda está lo que son las arteriolas y acá a la derecha está lo que son las vénulas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en ambos procesos, en hiperemia y congestión, va a haber un incremento de flujo sanguíneo en los tejidos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la hiperemia, este es un proceso activo, para empezar, ojo, ¿ya? Porque les pueden preguntar esas diferencias. Es un proceso activo en el que existe dilatación de las arteriolas. Miren acá, los vasos sanguíneos, las arteriolas, están mucho más dilatadas. Entonces, si están dilatadas, hay más espacio para el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, incrementa el flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa? Que el tejido se va a tornar rojito. ¿Y cómo se llama cuando el tejido se torna rojo? Eritema. ¿Cuándo ocurre la hiperemia? Por ejemplo, cuando tú haces deporte, hay una mayor demanda de oxigenación porque estás en más movimiento, en más actividad. Entonces, ahí ocurre una hiperemia y tú has visto que cuando haces deporte como que te pones rojito, así, ya justamente es por este proceso de hiperemia, porque hay un aumento del flujo sanguíneo que va a condicionar a ese eritema, esa rojez, así como en los cachetitos. Este proceso también ocurre en la inflamación. ¿Se acuerdan que había una vasodilatación? Que de pronto la zona de la inflamación se pone rojita. Ya, eso también ocurre en la inflamación. En cambio, la congestión ya es un proceso pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque acá, sobre todo a nivel del lecho venoso, acá hay una acumulación de sangre, una congestión de sangre que no permite que siga fluyendo con normalidad. Entonces, esto normalmente se puede dar en zonas localizadas o en zonas sistémicas. ¿Dónde ocurre un proceso de congestión? En la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? En la insuficiencia cardíaca congestiva hay congestión de sangre venosa, por eso es que la sangre se ve más azulada, congestión de sangre venosa en órganos como el hígado, como el vaso, como los riñones. Y miren, ya para terminar esta diapo, en la hiperemia a nivel histopatológico se ven estos vasitos dilatados. Estos rojitos son vasitos dilatados y toda esta es la mucosa vocal. Es un proceso de inflamación donde hay hiperemia. Y a nivel de la congestión, estos son lóbulos del hígado. Y ustedes ven que aquí alrededor de la vena central hay acumulación de glóbulos rojos en los espacios sinusoidales, ¿ok? Y hay otros que están normales. Entonces, acá hay vasodilatación y acá hay retención de sangre. Esa es la gran diferencia entre la hiperemia y la congestión. Ya, esto es como que la segunda parte. Importantísimo también entender esta parte de la homeostasia, porque de acá vamos a entender los siguientes trastornos hemodinámicos. Bueno, la hemostasia es la capacidad que tiene nuestro organismo para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos cuando ocurre una lesión.
Es decir, cuando hay un traumatismo, cuando se rompe un vaso sanguíneo, la sangre normalmente va a salir, pero justamente la hemostasia va a activar una serie de mecanismos que va a hacer que la sangre pueda permanecer lo más posible dentro de los vasos sanguíneos y no haya hemorragia. Y para eso vamos a ver 3 mecanismos. Primero, en la hemostasia hay un proceso de lesión vascular, ¿ok? Hay un proceso de lesión vascular, ¿y qué es lo primero que hace el vaso sanguíneo? Hay una vasoconstricción, porque si tú te das cuenta, si el vasito de pronto se vasoconstriñe, va a hacer que el flujo sanguíneo disminuya. Entonces, hay una vasoconstricción transitoria que va a ser activada por la endotelina. Por la endotelina. Luego, ¿qué ocurre? Como la vasoconstricción solo dura un tiempito, entonces tiene que activarse otros mecanismos. Acá ya entra la hemostasia primaria. Acá acuérdense, por favor, que en la hemostasia primaria los protagonistas son las plaquetas. Las plaquetas y el factor von Willebrand, ¿ok? Esto es clave para entender de ahí las enfermedades. ¿Qué pasa en la hemostasia primaria? Bueno, en la hemostasia primaria lo que va a pasar, disculpen, es que las plaquetas se van a unir al factor de von Willebrand que está en el endotelio. Miren, estas brancitas son las plaquetas, se unen al factor de von Willebrand. Y de ahí se activan y empiezan a liberar gránulos. En esos gránulos encontramos el tromboxano. ¿Se acuerdan que hablamos del tromboxano? Ya. ¿Qué va a hacer el tromboxano? Va a estimular que vengan más plaquetas. Entonces vienen más plaquetas, se reclutan más plaquetas y se forma el tapón hemostático primario, que está conformado por plaquetas unidas al factor de von Willebrand. Luego, ¿qué pasa en la hemostasia secundaria? Pasa que este tapón primario no es suficiente para retener la hemorragia. Entonces viene la hemostasia secundaria, que es una cascada de coagulación que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero en resumen les digo que esta cascada de coagulación genera trombina. Y esta trombina hace que se forme fibrina. Y nosotros ya sabemos que la fibrina es una malla de proteínas muy fuerte que se va a unir al tapón de plaquetas. Entonces, en hemostasia secundaria se consigue esta malla de fibrina que se une al tapón de plaquetas y forman el tapón homeostático secundario. ¿Ok? Entonces, en la hemostasia secundaria los protagonistas son los factores de coagulación. Mientras que en la hemostasia primaria los protagonistas son las plaquetas y el factor de von Willebrand. Y bueno, ya finalmente, en la última etapa, aquí es más que todo, como que todo este proceso de coagulación vaya disminuyendo. O sea, una vez que ya tenemos nuestra fibrina, nuestro tapón plaquetario, en esta fase se ponen mecanismos contrarreguladores, ¿ya? Que van a limitar la coagulación a la zona de lesión, porque mucha coagulación en exceso puede producir algún fenómeno patológico. Y finalmente, el coágulo se va a reabsorber y de ahí ya hay reparación de tejido, que ustedes ya saben ese proceso. Pero aquí, ¿qué es lo más resaltante de la homeostasia? Pues la homeostasia secundaria, que les dije que hay una cascada de coagulación. Ojo acá, porque acá siempre te van a preguntar los factores de coagulación de cada vía. En la homeostasia secundaria hay 2 vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Y cuándo se activa cada uno? Bueno, la vía intrínseca, acá como dice en el cuadrito, se va a activar cuando la sangre entre en contacto con una superficie extraña, es decir, cuando entra en contacto con una superficie diferente al endotelio ocular. Por ejemplo, no sé, un corte con un vidrio. Es un ejemplo, ahí se activa la vía intrínseca. ¿Y cuándo se activa la vía extrínseca? Cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados propios del organismo. Entonces, la intrínseca es cuando entra en contacto con superficies extrañas, como objetos filudos, y la extrínseca cuando entra en contacto la sangre con tejidos lesionados. Por ejemplo, la existencia de una herida, hay una ruptura del tejido. Ok, entonces en la vía
intrínseca, vamos a empezar acá. Todo empieza con el factor 7 de coagulación, ¿ok? El factor 7 de coagulación se va a activar, aquí está en verdecito. Por favor, síganme acá con el puntero. Se va a activar. Luego, el factor 7 activado va a activar al factor 11. Aquí está. El factor 11 activado, a su vez, va a activar al factor 9. Entonces, hasta ahora, está el factor 7, que activa el factor 11, y a su vez el factor 11 activa el factor 9. 7, 11, 9. Bueno, el factor 9 lo que va a hacer es unirse con un cofactor. Un cofactor es como una molécula que lo ayuda, que lo acompaña. El factor 9 se va a unir a su cofactor, que es el factor 8 activado. Y estos lo que van a hacer es es activar al complejo 10. Al factor 10, miren, aquí está. El factor 10 se activa y aquí empieza la vía común. Pero antes de explicarles lo demás, vamos a irnos a la vía extrínseca. La vía intrínseca y la vía extrínseca, ojito acá, por más que tengan diferentes factores de coagulación, van a terminar en una vía común, que es la activación del factor 10. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuáles son los factores que intervienen en la vía común? El factor 10 y el cofactor 5, ¿ok? Esos son los únicos de la vía común. Ojo, les pueden preguntar. Ya, bueno, voy viendo la vía extrínseca. Acá los protagonistas son el factor tisular, que va a ser activado por el factor 7 y se van a unir. Miren, aquí es este complejo de factor tisular y factor 7 activado. Y ese complejo va a activar al factor 10. ¿Ok? Entonces, una vez que se activa el factor 10, empieza la vía común. Y la vía común está formada por este complejo, el complejo 10A. ¿Ok? El complejo 10A está formado por el factor 10 y el factor 5 activado. Este complejo se llama complejo protrombina. ¿Por qué? Porque va a hacer que la protrombina se convierta en trombina. ¿Y qué va a hacer la trombina? Que el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y yo sé que esto es medio que te buguea al inicio, porque a mí me pasó, pero no se preocupen, miren, se los vuelvo a explicar desde acá. Una vez que empieza la vía común, aquí es el factor 10A, que es el factor conformado por el factor 10 y el cofactor 5, ¿ok? Esta moleculita verde es el cofactor. Este complejo 10A lo que va a hacer es convertir la protrombina en trombina. ¿Y qué va a hacer a su vez la trombina? Convertir el fibrinógeno en coágulo de fibrina. Y la fibrina, ustedes ya saben, forma una malla que se une al tapón plaquetario y así refuerza e impide la hemorragia. Ahora, a ustedes les pueden preguntar, y es un clásico siempre, que les dicen, ¿qué pasa si hay un problema en la síntesis de factor 9? Y les pueden poner un montón de opciones y entre esas opciones está no se une al cofactor 8. Y a ustedes ahí tienen que poner la respuesta. U otra pregunta. ¿Qué pasa si no se forma el complejo 10A? Este de acá. Y entre todas sus opciones está, no hay conversión de protrombina a trombina. Entonces, ustedes tienen que marcar, ¿ok? Así como que les pueden ir preguntando, ¿qué pasa si no hay este factor? ¿Qué pasa si no hay este otro factor? Y ustedes tienen que saber como que los pasos específicos para saber qué etapa es la que se va a anular. Bueno, esto es, y les pueden preguntar también, ¿cuál es el resultado de la cascada de coagulación? La formación del coágulo de fibrina. Ese también es un clásico que te preguntan en los pasitos o en el parcial. Ya, entonces, una vez entendido esto va a ser mucho más fácil de entender. En los trastornos hemorrágicos por hemostasia primaria y hemostasia secundaria,
todo viene de qué es lo que se ve afectado. En la hemostasia primaria, acuérdense que los protagonistas son las plaquetas y el factor de von Willebrand. Entonces, o las plaquetas están mal o el factor de von Willebrand está mal. Ya si los dos están mal, súper peor. Pero generalmente lo que se afecta en la hemostasia primaria son las plaquetas. Es por eso que un paciente con plaquetas bajas le vas a encontrar estas lesiones típicas. Las petequias, las púrpuras y la equimosis. Acá, por efecto de examen, hay que saber el tamaño, porque realmente en la práctica clínica no es tan importante, ¿saben? Pero las petequias, que sepan que son de 1 a 2 milímetros, las que están acá, estas chiquitas. Luego las púrpuras son mayor a 3 milímetros, estas de acá que estoy señalando. Y la equimosis es de 1 a 2 centímetros, que son estas otras que estoy señalando. Son las más grandes. La equimosis es lo que conocemos como moretón, ¿ya? Son estas. Entonces, en la hemostasia primaria no existe una adecuada formación del tapón plaquetario o hay defectos en el factor de von Willebrand, ¿ok? Pero, ¿qué pasa en la hemostasia secundaria? En la hemostasia secundaria, acuérdense que los protagonistas son los factores de coagulación. Entonces, acá va a haber una alteración en los factores de coagulación. ¿Cuál es la patología más representativa? La hemofilia. La hemofilia son enfermedades hereditarias en la cual hay ausencia o hay disminución de determinados factores de coagulación. Del factor de coagulación 8 y 9, por si les preguntan también. En la hemofilia A hay disminución de factor de coagulación 8. Y en la hemofilia B, disminución de factor de coagulación 9. Entonces, ¿cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas acá? La hemorragia de partes blandas, miren, aquí ven en un abdomen, una hemorragia grandota, mucho más grande que lo que ocurre aquí en las alteraciones de hemostasia primaria. Y también un signo típico de alteración de hemostasia secundaria es la hemartrosis, que no es más que la hemorragia en las articulaciones, generalmente en las rodillas, ¿ok? Esto también he visto que les preguntan, manifestación clínica por ausencia de factores de coagulación, hemartrosis o hemorragias de partes blandas, ¿ok? Y recuerden que los factores que generalmente se ven más disminuidos son el 8 y el 9 en la enfermedad de la hemofilia. Ya, miren, acá estamos en la otra cara de la moneda, porque aquí lo que vamos a ver son trastornos trombóticos, es decir, la formación de trombos, un exceso de coagulación. Entonces, cuando hablamos de trastornos trombóticos, hablamos de la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo, que puede ser en una arteria o en una vena. Importantísimo que se sepan esa diferencia y que se les quede para toda la vida. Cuando yo hablo de trombo, hablo de un coágulo que está pegado al endotelio, como ven acá, que está pegado, está fijado. En cambio, cuando yo hablo de un émbolo, es que este trombo se ha desprendido del endotelio y empieza a viajar. ¿Qué es más peligroso? Diría que un émbolo, porque un émbolo, la verdad, que puede llegar al pulmón, al cerebro, al corazón, a diferentes lugares. Entonces, ya dicho esto, aquí es importante saber cuáles son las anomalías, la fisiopatología de la trombosis. La triada de Virchow es una pregunta también clásica que les pueden hacer, que es lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo e hipercoagulabilidad. Bueno, cuando hablamos de lesión endotelial, siempre el endotelio va a ser el blanco de todas las lesiones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesión endotelial? Puede haber una mayor actividad procoagulante, puede haber mayor inflamación, puede favorecer la aterosclerosis. Yo no sé si ustedes ya han llevado en fisiopato lo que es la enfermedad aterosclerótica, pero no sé si se acuerdan que siempre en la aterosclerosis hay una lesión endotelial y ustedes saben que el endotelio es el que impide la salida o entrada de diferentes moléculas. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona el endotelio? Por ahí que pueden empezar a entrar moléculas que no deberían entrar.
como por ejemplo el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que se acumula en el vaso sanguíneo por la lesión endotelial. Luego tenemos el flujo sanguíneo anómalo. Acá es básicamente la turbulencia que rompe el flujo laminar. Normalmente el flujo va en orden, pero cuando hay turbulencia, de pronto el flujo sanguíneo se torna anómalo. Que es importante que sepan acá que la turbulencia es la causa de trombosis en las arterias y la éstasis es la causa de la trombosis de las venas. ¿Ok? Turbulencia es causa de la trombosis en las arterias y la éstasis, que lo vimos hace un ratito, es la causa de trombosis en las venas. Y por último, tenemos lo que es la hipercoagulabilidad. En la hipercoagulabilidad es la predisposición a formar trombos que pueden ser por mutaciones o por causas secundarias como la fibrilación auricular o el paciente postrado. Un paciente, sobre todo adulto mayor, que tiene una fractura en cadera, es mucho más susceptible a poder formar esos coágulos. Y bueno, aquí el trombo rojo, siempre acuérdense, es de origen venoso, el trombo blanco de origen arterial. Eso ya lo vamos a ver más abajito, pero se los voy diciendo. En esta imagen tenemos las famosas líneas de Sand. Les pueden preguntar, sí, bueno, las líneas de Sand no son más que líneas oscuras y blancas. Las blancas son fibrinas y las oscuras son plaquetas. Aquí están las oscuras y aquí están las plaquetas. Porque un coágulo no es solamente sangre, no solamente es líquido, sino también está conformado por eritrocitos, por glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, plaquetas, fibrinas. ¿Ok? Tiene un poquito de todos los coágulos. Bueno, esto es la evolución de un trombo. Importante aquí que sepan cómo va evolucionando hasta desaparecer o convertirse en un émbolo u otros cambios. Miren, primero se forma el trombo y luego se propaga. ¿Qué quiere decir que se propaga? Que empieza a acumular más fibrina y más plaquetas, es decir, sigue creciendo el trombo. ¿Qué puede ocurrir? Un tromboembolismo. Ya dijimos que la embolia es cuando el trombo se desprende del endotelio y migra a otros lugares, al pulmón, al cerebro, al corazón, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Luego está la disolución, que es el proceso en el cual el trombo se va contrayendo y va desapareciendo por la fibrinólisis. Es importante que la disolución del trombo sea lo más temprano posible. ¿Qué pasa? Que algunos pacientes, cuando van con un cuadro de trombosis, se les da fármacos fibrinolíticos ahí mismo. Y eso hace que el trombo se diluya con más facilidad, desaparezca. Pero ¿qué pasa? Que cuando a un paciente le das los medicamentos fibrinolíticos después de horas de todo el proceso trombótico, este trombo ya ha tenido tiempo para crecer, para que se le acumule más fibrina, para propagarse más. Y ahí es cuando el trombo se vuelve más resistente a lo que son los fármacos fibrinolíticos. Por eso es esencial siempre darle los fármacos de manera temprana. Luego está la reorganización del trombo y finalmente la recanalización. La recanalización es cuando el trombo pasa a formar parte del tejido conjuntivo, como ven acá. Se adhiere ahí a las paredes del vaso sanguíneo, se queda incorporado como tejido del vaso sanguíneo. Pero miren, o sea, de todas maneras aquí el flujo sanguíneo pues se ve disminuido ya de por sí. Bueno, ya vamos terminando. Y acá la embolia, como les dije, es una masa intravascular desprendida que generalmente su origen es un trombo. Es una masita que puede ser sólida, líquida, gaseosa y viaja por la sangre y se puede acumular, estancar en un lugar en específico del organismo donde va a obstruir el flujo sanguíneo y va a causar una isquemia tisular. ¿Cuáles son los más importantes? Son 5. Primero, el trombo pulmonar. Estos trombos generalmente vienen de la trombosis venosa profunda. Pacientes, por ejemplo, con varices, pacientes
que tienen una circulación bastante lenta en los miembros inferiores. ¿Qué pasa acá? Que, a ver, ustedes acuérdense, esto es fisiología cardiovascular. Cuando un trombo viene de las venas, la sangre venosa, ¿hacia dónde viaja? Hacia el corazón derecho, ¿verdad? Ahí siempre va la sangre venosa. Entonces, este émbolo va a llegar a la circulación derecha, va a pasar por la aurícula derecha, luego por el ventrículo derecho, y el ventrículo, ¿a dónde viaja? A la arteria pulmonar. Entonces, este émbolo va a pasar por la arteria pulmonar y ahí es donde se va a estancar. Miren, aquí está la imagen. Se estanca en la arteria pulmonar, provocando una muerte súbita, porque la arteria, si obstruye la arteria pulmonar, la sangre ya no puede pasar al pulmón, ya no puede oxigenarse y la persona finalmente muere. Entonces, la trombosis pulmonar es una de las más peligrosas porque causa muerte súbita y es por la trombosis de las venas profundas. Luego está la tromboembolia sistémica. Aquí estamos hablando ya de émbolos de origen arterial, ¿ok? Y recordemos que la sangre arterial pasa por todo el cuerpo. Entonces aquí puede haber una tromboembolia sistémica. La mayoría de estos émbolos se alojan en lo que es extremidades inferiores, en el encéfalo, en el intestino, en los riñones, en cualquier órgano en realidad, ¿ok? Luego está la embolia medular. Esto ocurre más que todo cuando hay fracturas de huesos, cuando hay traumatismos en partes blandas o quemaduras, ¿ok? Estas lesiones hacen que la médula y el tejido adiposo se introduzca a la circulación y alcance los pulmones. Luego tenemos lo que es la embolia gaseosa. Aquí estos son émbolos gaseosos que se forma dentro de la circulación. ¿Qué pasa? Que a veces en la circulación hay burbujitas de gas ahí circulando y a veces estas burbujitas de gas se empiezan a unir y finalmente forman un émbolo grande, como ven acá. Y esto obstruye el flujo vascular, ¿ok? Principales zonas afectadas, el encéfalo, miembros superiores e inferiores. Y finalmente la embolia de líquido amniótico, que es una de las causas, la quinta causa de mortalidad materna. ¿Qué pasa acá? Que a veces la mamá sufre una ruptura de la membrana placentaria o de las venas uterinas. Y por ahí se introduce un émbolo de líquido amniótico o de tejido fetal, que lo que va a hacer es llegar a la circulación materna por circulación derecha, o sea, corazón derecho, y puede llegar a la arteria pulmonar o al encéfalo, y ahí provocar muerte súbita también de la mamá. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el infarto y el shock. Aquí quiero que, he visto que en su PPT hay regular información de esto, pero sinceramente esto es lo más importante que van a usar para su práctica y por ahí para su pasito, su parcial. Y es diferenciar el infarto rojo del infarto blanco. Esto también te preguntan con bastante frecuencia. Pero para que tengan una visión global de lo que es un infarto, es una necrosis isquémica, acuérdense, por la oclusión de la vascularización, sea arterial o sea venosa. Generalmente el infarto es por un trombo o un émbolo, ¿ok? Ahora, el infarto rojo, como ven acá, es causado por la obstrucción del flujo venoso. ¿Y por qué se ve rojo? Porque acuérdense que la sangre venosa es un poco más, un rojo más oscuro, más opaco, medio azulado, ¿ok? Entonces, el infarto rojo es por oclusión venosa en tejidos laxos como por ejemplo en pulmón, en tejidos de doble circulación y tejidos que previamente han sido congestionados. No se olviden, cuando hay congestión, estamos hablando de lecho venoso, ¿ok? Luego, el infarto blanco ocurre por oclusión de las arterias en tejidos de gran densidad, como por ejemplo el corazón, el vaso, el riñón. Acá, por ejemplo, estamos viendo un riñoncito que ha sufrido infarto arterial, infarto blanco. Acá ocurre en órganos que tienen circulación terminal. Circulación terminal significa que
que la arteria es el único vaso que irriga ese órgano. En cambio, doble circulación es que reciben irrigación de más de un vaso sanguíneo. Entonces, acuérdense, infarto rojo en los pulmones por oclusión venosa, en tejidos de doble circulación, y el infarto blanco por oclusión arterial en tejidos de gran densidad como riñones, como el vaso, y de circulación terminal. Y finalmente el shock. Bueno, el shock es la disminución de volumen sanguíneo circulante, ¿ok? Es cuando el gasto cardíaco disminuye por diferentes tipos. Ustedes ya saben que hay shock cardiogénico, shock séptico, shock neurogénico, entre otros. Pero finalmente, sea cual sea la causa del shock, lleva a un gasto cardíaco reducido y a una disminución de volumen sanguíneo. ¿Qué pasa? Que acá hay 3 fases. Esto es bien interesante porque de acá también van a depender las manifestaciones clínicas y hasta qué punto se puede salvar al paciente en un estado de shock, ¿ok? En la fase de lo que es la compensación, acá el poco flujo sanguíneo que hay se va a concentrar en abastecer al pulmón y al cerebro, mientras que los otros órganos van a tener una reducción de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el cerebro y pulmón, en pocas palabras, son como que los órganos principales que mantienen viva a la persona, ¿ok? Acá hay una respuesta adrenérgica en la cual aumenta la adrenalina, la noradrenalina. ¿Y qué manifestaciones clínicas van a haber? Taquicardia, vasoconstricción. Ustedes ya saben, cuando se pierde sangre, lo primero que hacen nuestras vasos sanguíneos es la vasoconstricción. Y va a haber retención de agua y sodio en el riñón como compensación para aumentar el volumen sanguíneo. Luego hay una fase, si hasta esta fase no se actúa, el shock evoluciona a una fase reversible. Ya en la fase reversible, el problema ya es mayor. Si no se corrigen las causas, esta va a pasar a una fase en la que hay hipoxia tisular generalizada. Es decir, como hay muy poco flujo sanguíneo, los órganos van a empezar a necrosarse. Ya va a empezar a haber muerte celular en todos los órganos. Ahora, ¿qué pasa acá? Que como no hay oxígeno, ustedes sabemos que nosotros a nivel tisular tenemos una respiración aeróbica, dependiente de oxígeno. Pero como no hay oxígeno, va a empezar a haber una respiración anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Cuando hay respiración anaeróbica, se produce el ácido láctico. Acordémonos por bioquímica. Se produce el ácido láctico. ¿Qué pasa si se produce mucho ácido láctico en mi organismo? Pues como su mismo nombre lo dice, ácido, el pH baja. El pH se acidifica. ¿Y qué pasa cuando mi pH tisular sanguíneo está bien ácido? Hay acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, la hipoxia tisular va a conducir a una respiración anaeróbica, sin oxígeno, que me va a conducir a producción de ácido láctico, que me va a condicionar a una acidosis metabólica. ¿Y qué pasa si hasta ahí no se corrige el shock? Bueno, ahí ya se pasa a la fase irreversible. Acá la lesión celular se ha generalizado, empieza a salir un montón de enzimas lisosómicas que van a destruir los tejidos, y aquí ya va a ser bien difícil que el paciente sobreviva. ¿Qué hay? La famosa coagulación intravascular diseminada. Esto ocurre porque hay consumo de los factores de coagulación. Entonces, si hay consumo de las plaquetas, de los factores de coagulación, ¿qué va a haber? Hemorragia. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, hay consumo de factores de coagulación, de plaquetas y por consiguiente, hemorragia. En la morfología del shock, esto lo sacan en base a esto. Bueno, ¿qué va a haber a nivel renal? Necrosis tubular aguda. ¿Qué va a haber a nivel de los pulmones? Daño alveolar. Miren, acá ustedes ven las paredes alveolares están destrozadas. ¿Y qué va a haber a nivel sistémico? La coagulación intravascular diseminada. ¿Qué dijimos? Que hay hemorragia por consumo de plaquetas y factores de coagulación. Miren, aquí se pueden ver lo que estábamos sabiendo, equimosis, derrame en partes blandas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. A ver, voy a parar la grabación.